Ya. Hola, hola. A ver, vamos a ver. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida ¿ya? a una sesión más. Eh, en primer lugar, agradecer a la Cámara Peruana de Comercio Exterior por darnos este espacio que considero fundamental y provechoso para todas las partes. Bien, qué bueno tenerlos nuevamente en nuestra sesión. Quería arrancar la sesión del día de hoy eh, con estas líneas, ¿no? Del señor Linus Pauling, que ganó 2 veces el premio Nobel, es un químico, ¿no? Dice, la mejor forma de tener una buena idea es tener muchas ideas, ¿no? Y hoy por hoy es muy necesario tener muchas ideas y de esas seleccionar la mejor. A ver, vamos a conectarnos. A ver, ya está, nos vamos conectando por el Facebook también por aquí. Ahí va, listo. Ya estamos. Ok, a ver, vamos a quitar esto. Ahora sí, para poder ver bien la presentación. De acuerdo, el curso que estamos llevando son los días martes, jueves y sábado. Esta es nuestra segunda sesión. Es el de gestión de proyectos para MIPES, ¿de acuerdo? Mi nombre es Lisandro Ramón Artica. Bueno, principalmente tengo experiencia con las MIPES, ¿no? Siempre he trabajado con las MIPES más de 15 años. También he trabajado en el mundo de las microfinanzas, ¿ya? Siendo capacitador y formador en las escuelas de finanzas, también como gerente regional, y también soy consultor administrativo y financiero, ¿de acuerdo? A ver, un poquito más de mí, como siempre les digo, para que me conozcan, algunas de las instituciones en las que trabajé, algunas de las cuales estudié, algunos de los eventos en los cuales tuvimos la oportunidad de participar, tanto locales como internacionales. Bien, los objetivos del curso, como lo habíamos presentado la vez anterior, es introducir principalmente, ¿no?, conceptos básicos de la gestión de proyectos, ¿de acuerdo? Estamos utilizando y vamos a utilizar muchísimo la guía del PMBOK, ¿no?, que es la guía, bueno, basada en las buenas prácticas. Es una guía con muy buenas prácticas, ¿no?, de profesionales de todo el mundo, ¿no?, directores de proyectos de todo el mundo, que ustedes van a tener acceso. Y lo importante, a ver, vamos a marcar aquí, lo importante y lo que quisiéramos resaltar, es que estos conceptos básicos vamos a tratar de implementarlos, ¿no?, en la medida posible en nuestras micro y pequeñas empresas, ¿no?, que ese es el objetivo del curso, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, la sesión que nos convoca el día de hoy es la segunda sesión, es influencia de la organización y el ciclo de vida del proyecto. ¿De acuerdo? A ver, bienvenidos a los muchachos que van ingresando a la plataforma de Facebook. Ya estamos conectados, los puedo ver. Bienvenidos. Vamos a iniciar. Bien, aquí vemos los objetivos de aprendizaje de la sesión. Entender la influencia de la organización, ¿de acuerdo?, o de quienes la dirigen, en todo caso, en la dirección del proyecto, de nuestro proyecto, ¿no? Vamos a ver qué tanto influye, ¿no? Luego, identificar a los interesados, tarea primordial y principal, diría yo. La forma de gobierno y equipo del proyecto. Y el tercer objetivo es comprender la importancia de la gestión de los proyectos en las MIPES. Bien, aquí tenemos la agenda. Los puntos que vamos a revisar, como lo vimos: influencia de la organización, los interesados y gobierno del proyecto, el equipo del proyecto, el equipo que ustedes tienen que dirigir, van a dirigir, y el ciclo de vida de nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Vamos a hacer brevemente unos minutitos de un repaso para entrar en calor
A ver si recuerdan, a ver si pudiesen participar. ¿Qué es un proyecto? Vimos la sesión anterior. Bien, hay un delay, ¿ya? ¿Qué es un proyecto? Dijimos, ¿no? Que un proyecto, como lo define el PMI en el PMBOK que estamos utilizando, lo define como un esfuerzo temporal, ¿de acuerdo? ¿Por qué temporal? Porque tiene un inicio y un fin, ¿de acuerdo? Una fecha de inicio y una fecha de fin. Es una forma sencilla de identificar las características de un proyecto, ¿no? Y principalmente se lleva a cabo este esfuerzo, ponemos un esfuerzo nosotros, nuestro equipo al que dirigimos, ¿para qué? Para crear pues un producto, ¿no es cierto? O un servicio, o cualquier otro resultado y la otra característica que habíamos identificado que es único, ¿no es cierto? Es único. El edificio que estoy construyendo, la casa que estoy construyendo, ¿va a ser única? Por supuesto que va a ser único, ¿no? Hoy por hoy que estamos trabajando en proyectos ahora de startups o proyectos tecnológicos, ¿son únicos? Por supuesto son únicos, ¿no? Desde el equipo que vamos a dirigir es único, por supuesto es único, ¿no? Y aquí habíamos puesto algunas imágenes haciendo referencia a la clase anterior, está el edificio, o un megaproyecto como es la línea 1, ¿no? O tren eléctrico aquí en la ciudad de Lima. Habíamos visto también algunos megaproyectos, ¿no? Como la muralla china o la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona. ¿De acuerdo? Pero también dijimos que no solamente es para megaproyectos, ¿no? Porque muchos de nosotros, incluso yo al inicio pensaba, wow, esto es para megaproyectos, la dirección de proyectos, ¿no? Sin embargo, ha quedado demostrado que también nos va a servir para los pequeños emprendimientos, ¿no? Como, por ejemplo, nuestra tienda virtual que estábamos pensando poner o que ya estamos funcionando, trabajando, para nuestra panadería, para nuestra ferretería, en realidad para cualquier actividad, ¿no? Empresarial que tengamos y tenemos la necesidad de implementar un proyecto, ¿no? Porque lo consideramos necesario, nos sirve esta gestión de proyectos, ¿de acuerdo? Incluso habíamos dicho también para proyectos personales, ¿no? Los cuales muchos anotábamos, proyectos personales como por ejemplo la titulación, la tesis, etcétera, ¿no? Cualquier proyecto personal que lo trabaje de una forma profesional, que lo trabaje de una forma científica, por supuesto, podemos utilizar las herramientas, los conocimientos que tienen los directores de proyectos de todo el mundo, ¿no? Gracias a este PMBOK del PMI. ¿De acuerdo? También hablamos un poco sobre la dirección de proyectos. Dijimos que la ciencia de hacer las cosas, ¿de acuerdo? Y consistía principalmente en aplicar conocimientos, herramientas y técnicas, ¿no? A las actividades que vamos a desarrollar cuando implementamos, cuando armamos nuestros proyectos, ¿de acuerdo? Y comentamos también de los 5 procesos principales que va a tener, que vamos a ver bastante, va a jugar bastante en este curso. Los 5 procesos, ahí están, el inicio, la planeación, la ejecución, el monitoreo de control y cierre, ¿de acuerdo? Y aquí se hace un bucle, ¿no? Monitoreo de control, de acuerdo a lo que planifiqué, voy ejecutando. Y si es que me estoy desviando, tengo que corregir, ¿no? Gracias al monitoreo, gracias al control, corrijo y nuevamente replanteo la actividad, la operación, ¿no? Y nuevamente ejecuto hasta que salga correcto como se planificó, ¿de acuerdo? Ahí están los 5 grupos de procesos. Bien, también indicamos que la dirección de proyectos principalmente era identificar los requisitos, ¿no? Que era una de las primeras tareas y una de las más fundamentales, creo yo, ¿no? Cuando nos tocaba dirigir un proyecto, la primera tarea fundamental es el de identificar los requisitos, ¿no? ¿Y quiénes están estos requisitos? Los interesados, sean los patrocinadores, los dueños, o en todo caso nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué vamos a hacer ese proyecto? ¿A quién va a beneficiar?
qué tanta magnitud, qué tan grande va a ser este proyecto, y dependiendo de esa magnitud, de esa complejidad del proyecto que vayamos a trabajar, como ya les dije, podemos trabajar proyectos grandes o proyectos pequeños, ¿no? Alguna vez conversábamos también con unos amigos que también podríamos trabajar un proyecto pequeño, como podría ser el cumpleaños de 15 años, ¿no? De un familiar, de mi hija, de mi prima, de mi sobrina, ¿no? Lo podríamos trabajar, por supuesto, ¿no? Se hace una planificación, se ejecuta, se controla y se cierra, ¿no? Por supuesto, podríamos hacer todo ese proceso en una fiesta de cumpleaños o un matrimonio, ¿no? Cosas así. Sin embargo, lo fundamental es identificar los requisitos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a trabajar un proyecto de un matrimonio, entonces es lógico identificar los requisitos básicos, ¿no? ¿Qué es lo que quieren los novios? ¿Qué es lo que quiere la novia en especial, ¿no? Ya que ellas son fundamentalmente especiales con este tipo de eventos, ¿no? En la ceremonia, qué tipo de flores quiere tener, qué cosa le gustaría, qué temática, etcétera, para la fiesta, el baile, la música, la comida, etcétera. Todo eso, si no hemos identificado adecuadamente, imagínense cómo podríamos armar ese proyecto, ¿no? Cómo podríamos trabajar ese proyecto. Pónganse en esa situación, ¿no? Entonces, básico, identificar los requisitos de los interesados, ¿no? De los interesados, de los dueños del proyecto, que podríamos ser nosotros mismos. Lógicamente, si seguimos con el ejemplo, si vamos a llevar adelante este matrimonio, ¿no? Como nosotros como director de proyectos de este matrimonio, luego de haber identificado los principales requisitos, vamos a tener algunas restricciones, ¿no? Porque va a haber un presupuesto, la restricción de un presupuesto, la restricción de un tiempo, un espacio, un cronograma. Por ejemplo, el matrimonio está para 2 meses o 3 meses ¿no? El evento. Y entonces no me puedo pasar de esa fecha, ¿no? Porque si me pasara esa fecha, la planificación no tendría sentido la ejecución, ¿no? Si me planifico demasiado, no tendría sentido armarlo en 5 meses, 6 meses, cuando la fecha es en 3 meses. ¿De acuerdo? Entonces hay algunas restricciones con las cuales vamos a tener que trabajar, y principalmente, como habíamos dicho, eran 3, ¿no? Era el alcance, el cronograma y el presupuesto. En un matrimonio, por supuesto, tenemos el presupuesto, el dinero que tenemos para armar ese matrimonio. El cronograma, ya hay una fecha establecida, no podemos pasarnos de esa fecha, si no, no habría matrimonio. Y el alcance tendría que ver los objetivos que harían, que tendrían que cumplirse para que sea un éxito, ¿no? Como por ejemplo, ya hemos indicado las características, la temática, los colores, a quiénes vamos a invitar, etcétera, ¿no? Todas esas características estarían dentro del alcance, hasta dónde puede alcanzar con ese evento, con ese matrimonio, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que es la dirección de un proyecto, esas 3 actividades principales, ¿de acuerdo? Y obviamente, como estamos equilibrando esas restricciones, tenemos que enfrentar necesidades, inquietudes, expectativas de los interesados, como habíamos dicho en el caso del matrimonio, de los novios, de los invitados, etcétera. ¿De acuerdo? Eso todo lo vimos en la primera sesión. Y luego también vimos un poco sobre los proyectos y la planificación, ¿no? Y cómo que gracias a los proyectos en los cuales vamos a trabajar, en los cuales estamos trabajando, eh, nuestra organización, ¿no? Nuestra empresa, nuestro negocio, puede alcanzar su fin, ¿no es cierto? Habíamos dicho, por ejemplo, si yo tengo una ferretería y veo un mercado importante, una zona nueva, una zona que está en crecimiento, que está en construcción, como muchas zonas aquí en Lima, es fácil de identificar, ¿no? Es simplemente ir y ver o hacer un pequeño sondeo, un estudio, si lo quieres hacer más profesional, pero ves que hay una necesidad, hay una demanda. Entonces, el proyecto es armar, por ejemplo, una filial o un nuevo punto de venta, ¿no? En esa zona. Entonces, si es que el proyecto resulta positivo, resulta exitoso, lograremos implementar, lograremos abrir ese nuevo punto de venta en esa zona que hemos identificado. Y por supuesto, mi negocio que tiene un local grande, ahora tendrá un local más una filial o tendrá 2 locales. Por lo tanto, el éxito, la consecución de este proyecto impulsa, empuja a que la organización
gane valor, ¿no? Y cumpla sus objetivos, cumpla el plan estratégico y los objetivos que tiene la organización, el gerente, eh, para esta actividad, ¿de acuerdo? Luego vimos que también los proyectos, cómo nacen o por qué se autorizan. Principalmente se autorizan porque hay demanda, como vemos en el ejemplo de la ferretería, no existe demanda. Entonces, tengo esa necesidad, y pum, pongo porque existe. Luego había una oportunidad, ¿no? Por supuesto. O a solicitud de un cliente. Obviamente el cliente ha hecho un pequeño estudio, ve que hay demanda, ve que tiene una oportunidad y te lo solicita, ¿no? Ya si te lo solicitara, y tú serías el director, el jefe para este proyecto. Adelantos tecnológicos, hoy por hoy hemos visto y podemos ver cómo es que gracias a la interconexión y a todos los adelantos tecnológicos que tenemos, cómo es que hay una nueva ola de negocios, de forma de hacer negocios, han cambiado relativamente, ¿no? Cómo se hacen los negocios, o ha impulsado muchísimo esto de los adelantos y cambios tecnológicos. Y finalmente también habíamos visto que algunos requisitos legales, ¿no? Muchas veces las instituciones, las organizaciones dependen mucho de las normas legales que emite el Estado, que emite la municipalidad, por ejemplo, ¿no? Y si estas son muy poderosas, incluso hacen posible que mi organización o mi empresa o mi negocio, ¿no? que tiene que alinearse a estos requisitos, tiene que crear un nuevo proyecto o cambiar su estructura de hacer las cosas o de negocio o simplemente pasarse a otra forma de hacer las cosas, ¿de acuerdo? Eso también lo vimos brevemente. Y vimos un poco las habilidades y competencias que tienen que tener ustedes como director de proyectos. Dijimos que este triángulo de talentos tiene que haber un equilibrio de estas tres habilidades, ¿no es cierto? De estas tres habilidades. Uy, ¿qué pasa? Ahí está. Tenemos la dirección técnica de proyectos, el liderazgo y la gestión estratégica de negocios. Tengo que conocer sobre el negocio, sobre gestión. Tengo que conocer bastante sobre el tema de proyectos que estamos viendo y el liderazgo, ¿no? Tenemos que tomar esa responsabilidad. Y alguna de esas habilidades está el liderazgo, el trabajo en equipo, por supuesto, motivación, la comunicación potente, influencia en los interesados, la toma de decisiones, conocimiento de política y cultura, por supuesto, muy buen negociador, y justamente nos va a ayudar también mucho para lo que es la gestión de conflictos, porque dijimos también que al armar un nuevo proyecto, como ustedes pueden verlo, ¿no? Vamos a generar muchos interesados, ¿no? Y muchas veces vamos a tener incluso opositores de nuestro proyecto. Entonces, probablemente va a haber conflictos, ¿no? Siempre, probablemente podría haber algunos conflictos. Entonces, nuestra labor principal va a ser el de gestionar esos conflictos, negociar con ellos, generar confianza, ¿no? Esas son algunas de las habilidades que tenemos que cultivar, ¿de acuerdo? Eso también brevemente para entrar ya en nuestro tema, los grupos de procesos, ahí están los 5 procesos, ¿ya? Y las 10 áreas de conocimiento, ¿ya? Eso también lo vamos a revisar uno por uno en cada una de nuestras sesiones, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí hablamos con respecto al valor de negocio, lo que habíamos indicado, ¿no? En la lámina anterior, cómo es que el proyecto o la consecución, el éxito de un proyecto puede impulsar al cambio, ¿no? Puede impulsar a que mi negocio tenga mejor valor con el tiempo, ¿no es cierto? De un estado actual paso a un estado futuro, aquí tengo 2 puntos de venta, aquí tengo 3 puntos de venta, ¿no? El tiempo ha incrementado mi valor de negocio. Entonces, por eso es lo importante de gestionar adecuadamente los proyectos y que estos tengan éxito. Otro tema también importante que también tocamos brevemente es cómo medimos el éxito, ¿no? ¿Cómo medimos el éxito de nuestros proyectos? Porque habíamos identificado y siempre identificamos todos los días en la televisión, en los medios periodísticos, en las revistas. Bueno, ahora por el internet tenemos acceso a muchísimas noticias, vemos muchos proyectos, ¿no? Que de alguna forma ya están trabajando, ya se entregaron, pero demoraron en el tiempo, fallaron en el presupuesto, en sobrecostos, ¿no? Entonces, ¿esos proyectos serán exitosos? Preguntábamos.
¿Qué opinan? ¿Serán exitosos habiendo fallado en el tiempo? Habiendo incrementado su presupuesto o no habiendo trabajado adecuadamente su presupuesto, 2 o 3 veces más su presupuesto. Entonces, definitivamente habíamos indicado que un proyecto sería exitoso siempre y cuando cumpla con los objetivos que nos marcamos al inicio, ¿no? Y muchos de los objetivos son trabajar con esas 3 restricciones, por ejemplo, el tiempo, el costo y el alcance, ¿no? Y si logramos trabajar nuestro proyecto dentro de esas 3 restricciones, por supuesto lo podríamos considerar como exitoso, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la recomendación. Un proyecto tiene que ser exitoso si logramos desde el inicio los objetivos y trabajamos dentro de las restricciones que nos han dado o que tenemos para trabajar con ellas, ¿no? ¿De acuerdo? Eso será un proyecto exitoso. Bien, vamos a entrar un poco en el tema que nos convoca, ya de una vez habiendo hecho el repaso brevemente. El tema de hoy es la influencia de la organización en la dirección de proyectos. Recuerden o sepan ustedes, jóvenes, que nosotros vamos a trabajar un proyecto y normalmente este proyecto está dentro de una organización, ¿ya? O sea, esta organización puede ser grande, puede ser mediana o puede ser pequeña, ¿no? Como nuestro propio negocio, ¿no? Es una organización. Y esta organización, al estar ya funcionando, al estar ya trabajando, tiene una cultura, tiene un estilo, una forma de hacer las cosas, ¿de acuerdo? Y es diferente, ¿no? En cada una de las organizaciones. Por ejemplo, si yo junto a 5 microempresarios o a 5 medianos empresarios, ¿no? Que incluso siguiendo el ejemplo de la ferretería, ¿no? Que son ferreteros, los 5 son ferreteros, por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes creen que las 5 organizaciones o las 5 empresas tengan la misma cultura, tengan el mismo estilo de dirección? O la estructura la estructura, bueno, en las MIPAs pueden ser similares, con pros y contras, por supuesto, pero definitivamente la cultura, el estilo, eh, que también se lo imprime el gerente, ¿no? Se lo imprime el quien está a la cabeza, definitivamente va a ser distinto, ¿no? En estos 5 microempresarios, por ejemplo, a pesar que son del mismo rubro, a pesar que están, podría decir, en el mismo distrito, pero la cultura, ¿no? El estilo de trabajar varía, por supuesto, ¿ya? Influye muchísimo, por supuesto, el nivel de madurez que vaya a tener el gerente, también el nivel de madurez que va a tener nuestro director de proyectos, ¿no? Si es su primer proyecto o si es su proyecto número 20, por supuesto, ya madurado, entonces influye, ¿no? Eso en el proyecto que vamos a trabajar dentro de la organización, ¿ya? Por supuesto, también cuando participan entidades externas, ¿no? Como acá estaba marcando algunas entidades externas, ya, por ejemplo, en algunos casos se ve, pues, algunas pequeñas empresas o algunas empresas medianas o grandes también, ¿no? Hay una unión temporal, ¿no? De empresas para trabajar un proyecto un poquito más grande, o un convenio, o un consorcio también, donde colaboran, ¿no? Muchas empresas, ¿no? Entonces, el proyecto, si estamos en ese caso, el proyecto va a ser influenciado por más de una organización, ¿no? Porque tiene 1 o 2 o 3 o 4 organizaciones externas que están trabajando en un convenio, por ejemplo, y esas van a influir en el proyecto, por supuesto. ¿De acuerdo? Acá habíamos anotado, ¿no? Dentro de la cultura, la visión, la misión, los valores, fíjense, ¿no? Los valores, ¿no? Si ustedes hacen una revisión sencilla, los valores de las instituciones entran en las páginas web de cualquier negocio que ustedes puedan ver, van a identificar que cada institución tiene sus valores, ¿no? Valores propios o valores que ellos creen que son los más adecuados para su organización y van a diferenciarse, van a ser diferentes una empresa de otra, ¿de acuerdo? Y por supuesto influye, ¿no? Si tú estás trabajando, o como vamos a ver más adelante un ejemplo, dentro de una organización grande que tiene una misión, una visión, valores, una cultura distinta, armar un proyecto en esa organización, por supuesto, va a ser influenciada por la cultura, ¿no? Por esos valores, por esas creencias, por esas expectativas que vayan a tener. Por supuesto, las normas, las políticas, si hubiese, ¿no? Si hubiese, que la hay en algunas empresas, estamos hablando de empresas medianas, grandes, ¿no?
todo lo tienen prácticamente armado, bastante bien ejecutado, normativas y políticas, por supuesto. ¿De acuerdo? Esta cultura, esta misión, esta visión, por supuesto, se aprende, ¿no? Hasta con los horarios de trabajo, ¿no? Imaginen ustedes que vamos a iniciar un proyecto en una organización que inicia, por ejemplo, a las 9 de la mañana sus actividades, ¿no? Yo sé que hoy por hoy hay muy pocas, pero todavía se mantienen algunas instituciones que empiezan sus actividades 9 de la mañana. Imagínense que ustedes tienen que trabajar allí con un equipo en un proyecto dentro de esa organización y se les ocurre a ustedes empezar a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces, por supuesto que van a encontrar ahí algún inconveniente con el equipo, ¿no? Para trabajar esas 2 horas antes. O tal vez si quieren trabajar fuera, ¿no? Fuera de ese horario. Pero todo es negociable, todo es conversable, pero por supuesto que influye. ¿De acuerdo? Y tenemos las comunicaciones, ¿no? Normalmente el éxito de nuestro proyecto va a depender muchísimo, ¿no? En gran medida del estilo de comunicación, y esa comunicación debe ser una comunicación efectiva, ¿no? Dentro de la organización. Bueno, hoy por hoy, gracias a todos los adelantos tecnológicos que tenemos, ya no va a ser un inconveniente, ¿no? Porque ahora, hoy por hoy, incluso muchas organizaciones consideran comunicaciones formales, ahora, por ejemplo, los correos electrónicos, ¿no? Todo el mundo trabaja con correos electrónicos, mensajes de texto, redes sociales, videoconferencias, ¿no? Para comunicarse de alguna forma, o de manera formal, o también de manera informal, ¿no? Con el director de proyectos, con los gerentes, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos aquí? Y el otro tenemos la estructura de la organización, ¿no? Dentro de las estructuras de la organización, como estábamos hablando, es un factor ambiental que se presenta para nosotros como proyecto. Este factor ambiental principalmente hace referencia a condiciones que no están en el control nuestro, ¿no? Por ejemplo, la organización de una empresa en la que vamos a trabajar o en la que no es nuestra y la que vamos a trabajar un proyecto, eso ya está dado, ¿no? Entonces nosotros no tenemos control bajo esa estructura, pero sí, por supuesto, influye en nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Y también podría afectar, como notamos acá, la disponibilidad de recursos, ¿no? O influir en el modo de dirigir de nuestro proyecto. Entonces, para cerrar esta diapositiva, recuerden, señores, ¿no? Son dos cosas distintas. Una cosa es la organización, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, como yo les decía, una organización grande, y dentro de esa organización, el proyecto en el que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿la organización influye en el proyecto? Sí, como lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, aquí estaba intentando dibujar un ejemplo, cómo sería si alguno de nosotros es nombrado, ¿no? Para manejar un proyecto nuevo, se me ocurre una bebida nueva, de una de las tantas que prepara, por ejemplo, AGE, ¿no es cierto? AGE, Bicola, Cola Real, los que recuerdan. ¿Cómo sería trabajar, ¿no? Dentro de esta institución, dentro de esta gran organización, un proyecto, un nuevo proyecto para una bebida nueva, ¿no? Que han identificado y ustedes van a dirigir este proyecto. Fíjense, ¿no? Ellos tienen sus valores, ¿no? Tienen sus valores, tienen su historia, tienen su cultura, su misión, su visión, y dentro de esta organización ustedes van a trabajar un proyecto, ¿no? Aquí, plin, un proyecto dentro de esa organización, un proyecto pequeño o mediano para ellos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, por supuesto, influye. Y de manera similar los invito a ustedes a pensar, ¿no? Ya en las actividades que ustedes tienen, los que trabajan o los que tienen la suerte de tener un negocio y trabajan sobre ese negocio, ¿no? Si van a armar un nuevo proyecto, ¿no? Y van a tener un nuevo equipo, por ejemplo, una gente apoyando, colaborando este equipo, ¿qué tanto va a influenciar, ¿no? Su organización, su liderazgo de esa organización en el proyecto? Lo ideal, lo ideal siempre, bueno, en la teoría, ¿no? Siempre lo ideal es que el proyecto sea muy independiente de la organización, ¿no? Que tenga los recursos, que tenga la mejor forma y que sea en la medida posible independiente, porque va a trabajar un proyecto nuevo, un producto nuevo, un servicio nuevo. Pero, sin embargo, el equipo pues trabaja en la organización. Sin embargo, las oficinas, la computadora, etcétera, etcétera, es de la organización. ¿Se dan cuenta?
Entonces, por supuesto, de alguna otra forma va a influenciar, ¿no? Va a influenciar, y muchísimo. Entonces, es importante conocer eso. ¿Por qué? Porque nosotros, como director de proyectos, tenemos que conocer muchísimo que... mmm, comprender, ¿no? Conocer esto para poder comprender que hay diferentes estilos, hay diferentes culturas en las organizaciones, ¿no? Y que por supuesto van a influir en nuestro proyecto. Entonces, la tarea nuestra es comprender, entender y saber trabajar con estos diferentes estilos, estas diferentes culturas, ¿no es cierto? Eh, la cultura, por supuesto, va a ser un factor crítico, ¿no? Para definir el éxito de nuestro proyecto, ¿no? Probablemente si, si no logramos adaptar, si no logramos comprender, no vamos a poder trabajar, no vamos a poder implementar el proyecto dentro de esta organización y nuestro proyecto será un fracaso, ¿no? Que es lo que no queremos. ¿Ya? Entonces, atentos, abiertos, mente abierta para poder entender y comprender eso. Y lógicamente también hoy por hoy, que tenemos bastante llegada y tenemos bastante interacción con el mundo, ¿no? Porque podríamos también tranquilamente trabajar en proyectos con gente de otros países, de otros departamentos, de otras ciudades, ¿no es cierto? Entonces, esa competencia multicultural, como la denominamos, va a resultar o resultaría fundamental para ustedes, directores de proyectos, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí hay un pequeño gráfico, más o menos cómo sería, les había dicho, y para que vayan pensando cómo sería trabajar un proyecto dentro de AGE, con toda la cultura, qué tanto influenciará y qué tanto tengo que comprender. Imagínense que lo mismo suceda en una organización de la China, ¿no? En una empresa china. Todo lo que tendríamos que comprender, entender su cultura, sus estilos, para que nuestro proyecto funcione dentro de esa organización. ¿De acuerdo? Aquí también hablamos un poquito sobre la gobernabilidad del proyecto, ¿no? Cómo, ahí está, aquí ya lo marcamos mejor, ¿no? Cómo el gobierno de la organización, también habíamos hablado ahora, hablamos del gobierno, cómo ese gobierno influye en el gobierno del proyecto. Habíamos dicho que en la medida de lo posible, lo ideal sería pues que no se vean afectados, ¿no? Y ustedes son los directores de proyecto dentro de esa organización y deben ser en la medida posible lo más independiente posible. Pero por supuesto que el gobierno va a ser influenciado, ¿no? ¿No? Porque la organización te pide principalmente cumplir requisitos legales, definiendo responsabilidades éticas y sociales ambientales, por supuesto, especificando políticas operativas, legales y de riesgo, es lo que principalmente pide la organización, ¿no? Tú no podrías armar un proyecto dentro de una organización que incumpla con requisitos legales, ¿no es cierto? Por ejemplo, que trabaje con dinero sucio, etcétera, etcétera. Temas legales, la organización te va a influenciar muchísimo nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Bien, el otro tema importante que queríamos también conversar con ustedes y considero vital es los grupos de interés. ¿Ya? Aquí, ¿quiénes son los grupos de interés? ¿Ya? ¿O quiénes son? ¿O quiénes se les considera el grupo de interés? Aquí van a ser todos los individuos, ¿ya? O también podrían ser grupos u organizaciones, como habíamos anotado en la PPT, que van a estar involucradas con el proyecto, ¿ya? Y que de alguna forma son afectados por las actividades del proyecto o se sientan también afectados, como habíamos dicho, ¿no? Ya, y dentro de esos principales grupos hemos anotado algunos, por ejemplo, los patrocinadores, ¿ya? El gerente del proyecto, por supuesto, que son ustedes, nosotros, el equipo con el cual vamos a trabajar, los clientes o usuarios, los proveedores o vendedores a los cuales vamos a acudir para complementar nuestro proyecto, y también los opositores del proyecto, ¿no? Ojo, atención, esto es una pregunta de examen, ¿no? Dentro de los grupos de interés, por supuesto que, ¿por qué consideramos a los opositores? Y fundamentalmente deberíamos considerarlos, por supuesto. ¿Por qué? Porque no podría decir que gracias, pero si no consideramos a los opositores del proyecto, nuestro proyecto sencillamente podría no caminar, podría caerse.
como lo que vemos en televisión, ¿no? Habíamos comentado en la clase anterior, por ejemplo, qué pasó con los proyectos mineros en el sur de nuestro país, ¿no? En Arequipa, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Consideraron todo? ¿No consideraron adecuadamente? Yo creo que no se gestionó adecuadamente a los opositores, ¿no? A la comunidad, a los que se sentían afectados. Mira, no sé si a ciencia cierta eran afectados al 100%, pero se consideraban afectados. Y al considerarse afectados, por supuesto que hicieron tremenda oposición al proyecto, ¿no? Se plantaron, hicieron huelgas, plantones, fíjese, por no haberlo gestionado adecuadamente. Y eso se tiene que gestionar desde el saque, desde el inicio, ¿no? Cuando tú inicias tu proyecto, haces esta identificación de quiénes son los grupos de interés, los patrocinadores, el equipo, los gerentes, los clientes, a quiénes va, para quiénes, etcétera, y también a quiénes estarían o no estarían de acuerdo con nuestro proyecto para empezar a gestionarlos, ¿no? Para empezar a trabajar con ellos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante, es vital que se los comunique. Entonces, pronto examen, los opositores, por supuesto. Ellos, o sea, que ellos deberían ser los primeros en ser considerados grupos de interés y gestionar adecuadamente, ¿no? Y cuando nos toque ver en el área de conocimiento los interesados, ahí vamos a hablar muchísimo más al respecto, vamos a ahondar. Bien, el otro tema es el equipo del proyecto, ¿de acuerdo? Este equipo del proyecto, aquí habíamos hecho un pequeño gráfico para tener una idea, ¿no? ¿Cómo es que nosotros vamos a integrar este trabajo, este proyecto nuevo que estamos trabajando? ¿De acuerdo? Recuerden que ustedes son los directores técnicos, ¿eh? En este caso, por ejemplo, viendo la cancha, ustedes son los directores técnicos, son los directores del proyecto, ¿no? Son quien van a poner a cada miembro del equipo en la mejor posición, ¿no? Que consideren donde pueda rendir mejor, ¿de acuerdo? Lógicamente está enmarcado en su trabajo, en su especialización, en su experiencia que vaya a tener, ¿no? Entonces es importante rodearnos de los mejores, ¿no? Si tenemos la posibilidad de seleccionar y nos dan esa gran oportunidad, esa posibilidad, dirijamos a los mejores, ¿no? A los mejores, a los que consideramos mejores, haciendo en la medida posible un trabajo profesional para su selección, ¿ya? Bueno, aquí están todos los individuos, ¿no? Que van a trabajar con nosotros. Por ejemplo, el personal de dirección de proyectos, el personal de proyecto propiamente dicho. El personal de dirección de proyectos nos va a ayudar con los temas administrativos del proyecto, ¿no? El personal de proyecto ya son la gente que va a trabajar en determinadas áreas, dependiendo de la complejidad, dependiendo del tamaño de nuestro proyecto, ¿no? Vamos a ver cuántos vamos a necesitar, cuántos programadores, cuántos vendedores, cuántos abogados, cuántos contadores, etcétera, dependiendo del proyecto, como le dije, ¿no? O constructores, albañiles, no lo sé. Expertos, por supuesto, se necesita también algunos expertos y muchas veces estos expertos se los contrata temporalmente o solamente por sesiones, solamente por consultas o también de forma perenne, ¿no? Desde que inicia hasta que acaba nuestro proyecto. Eh, Vendedores también, por supuesto, o algunos representantes también de los vendedores, habíamos indicado que son los proveedores, ¿no? Quienes finalmente muchas veces podríamos trabajar, por ejemplo, un proyecto nuevo donde vamos a utilizar muchísima tecnología, no sé si se me ocurre, estamos trabajando un aplicativo, por ejemplo, o un proyecto tecnológico, y al tenerlo constantemente a este proveedor con nosotros, entonces ya también lo podríamos considerar dentro de nuestro equipo, ¿no? Porque lo vamos a ver prácticamente a diario. Entonces deberíamos considerarlo dentro de nuestro equipo. ¿De acuerdo? Ahora, hablando del equipo, de los equipos tenemos dos formas, ¿no? Lo ideal es tenerlo a tiempo completo o dedicado, ¿no? Usted tienes un proyecto y este proyecto te dan unos recursos, te dan el presupuesto y tienes la opción de seleccionar a tu equipo o de trabajar con la gente de la organización y puedes tú seleccionar. Y este equipo se dedica 100%, sus 8 horas, 10, 15 horas, no lo sé, que vayan a trabajar para trabajar nuestro proyecto, ¿no? Para sacarlo en un mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo de cuánto tiempo vaya a durar. O sea, este equipo dedicado es lo ideal, se dedican el 100% de su tiempo a trabajar y en actividades del proyecto, ¿no? Y el otro es el equipo
lo que normalmente ocurre, ¿no? En muchas de las instituciones en las que he trabajado es a tiempo parcial, ¿no? ¿Qué quiere decir a tiempo parcial? Que comparten, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos al contador de la empresa o al contador de la organización o de nuestro negocio, ¿no? Si que está trabajando, si es que es dentro de nuestra planilla, es un contador, hace actividades de contabilidad del negocio que ya vienen funcionando, pero también participa de forma parcial, ¿no? En las actividades del nuevo proyecto, ¿de acuerdo? Y así, de manera similar, podemos hacer un ejemplo con todos los cargos que van a trabajar con nuestro proyecto, ¿no? Es decir, se dedican a tiempo parcial. Muchos profesionales y muchos miembros de este equipo eh, consideran, ¿ya? Líneas aparte, que es un sobreesfuerzo. Y sí, pues relativamente sí es un sobreesfuerzo porque hacen su tarea diaria, ¿no? Su tarea diaria, sus actividades diarias del trabajo diario, y también comparten ese tiempo o le suman un par o 3 o 4 horas adicionales para trabajar en el nuevo proyecto. ¿Ya? Pero muchas veces también elegimos, como por ejemplo en el ejemplo de la ferretería que estábamos trabajando al inicio, ¿no? Vamos a abrir un nuevo punto. El proyecto va a ser abrir un nuevo punto de venta, ¿no? Por ejemplo, la ferretería se encuentra en Lurín o en Villa El Salvador, para hacer un ejemplo sencillo, ¿no? Y el proyecto es abrir una nueva ferretería en Lurín. Y yo tengo identificado dentro del equipo, dentro de mi equipo, gente que vive en Lurín, pero que trabaja en Villa El Salvador, por ejemplo, ¿no? Entonces, se les comunica a estas personas, a este equipo, que si les interesa trabajar en un nuevo proyecto, y si el proyecto sale positivo, ellos serían los primeros en colocarse en ese nuevo punto de venta, ¿no? Entonces, por supuesto, va a ser un esfuerzo para ellos hacer sus labores diarias, trabajar en el proyecto en el cual estamos trabajando, pero si tiene éxito, si se logra el éxito, por supuesto, ellos van a ser los primeros llamados a ir a ese nuevo punto, a esa nueva agencia en Lurín. Ok, perdonen, ya, listo. Bien, veamos ahora brevemente, vamos de tiempo, bien, todavía estamos en tiempo. El ciclo de vida de los proyectos, ¿ya? ¿De acuerdo? Ojo, no debemos confundir el ciclo de vida del proyecto aquí con los procesos que van a tener cada uno de los proyectos, cada una de las fases, ¿de acuerdo? Este ciclo de vida de los proyectos, más o menos, y dependiendo también del tamaño y complejidad, se puede configurar dentro de una estructura genérica, ¿no? Esa estructura genérica vendría a ser un inicio, una organización, una ejecución. Fíjense, aquí la curva de la ejecución ya llega a la cúspide, ¿no? En este caso estamos viendo el nivel de costo y personal, y el cierre. Dijimos, como ustedes recuerdan, que todo proyecto tiene un inicio y tiene un final, ¿no es cierto? La construcción de un puente, ¿no? Para Chaclacayo, Chosica, etcétera, por el río, peatonal, etcétera, tiene una fecha de inicio, una organización, una preparación, ejecutamos, construimos el puente, cerramos, entregamos el puente, ¿no? Documentos, entregamos y la comunidad o la municipalidad acepta el entregado, ¿no? Entonces ahí terminaría ese ciclo de vida de ese puente, ese es nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Ya. Perdón. Ya, esto es más o menos una estructura genérica, ¿no es cierto? Dependiendo de la complejidad, como les dijimos una vez más, perdón, dependiendo de la complejidad de nuestro proyecto, del tamaño de nuestro proyecto, estas fases podrían variar, estas etapas podrían variar, ¿no? Se puede hacer más o menos, pero esto es más o menos lo genérico, ¿no? Como arranca. Una vez que hice un estudio pequeño de prefactibilidad. Tenemos el acta de constitución, ¿no? Aquí nace prácticamente nuestro proyecto, como lo vamos a ver más adelante en la sesión siguiente. Con esa acta de constitución nace, ¿no? Acá se anota por escrito que nuestro proyecto está naciendo, se organiza, se prepara, se ejecuta el proyecto, ¿no? Hay un plan de dirección que también se va trabajando. Una vez que se ejecuta, se entregan el bien, el puente, etcétera, el programa, el aplicativo, lo que fuese, y se cierra el proyecto. ¿De acuerdo? Aquí tiene las siguientes características, ¿no? Por lo general, todo el ciclo de vida del proyecto tiene las siguientes características. Ojo, ¿no? Este es el impacto que tienen los interesados, los riesgos y la incertidumbre, ¿no? Al inicio, como ustedes pueden ver, es el tiempo
Este es el nivel bajo, nivel alto. Al inicio, la influencia de los interesados, o los riesgos, o la incertidumbre, ¿no es cierto? Es alta, ¿no es cierto? Porque yo no sé, es decir, más aún si estoy en un proyecto nuevo, en un rubro nuevo, en un sector nuevo al que estoy ingresando, yo no sé si las actividades de mi proyecto o si mi proyecto en sí va a tener éxito, ¿no? Entonces, el riesgo o la incertidumbre es alta. Y conforme va avanzando el tiempo, mi proyecto va avanzando, ¿no? Se organiza, se ejecuta, conforme va avanzando, en un tiempo va a ir cayendo, ¿no? Porque va a ir cayendo ya esa influencia de los interesados o riesgo, ¿no? Porque ya estoy cerrando, ya estoy trabajando y ya el riesgo es mínimo. Y los costos, fíjense que es al revés. Los costos, obviamente, como ustedes pueden ver, costo y personal al inicio, en la etapa temprana, los costos y nivel de personal es mínimo, y conforme va avanzando mi proyecto, se va incrementando. Y más aún si hubiese algunos costos, algunos cambios, ¿no? Acá vemos los cambios. Imagínense si mi proyecto inició y yo estoy en la ejecución y digo, no, cambio, voy a hacer un cambio en el presupuesto, o voy a hacer un cambio en el alcance, o el cronograma me ha quedado chico, lo voy a alargar, como normalmente sucede en los proyectos, ¿no? Entonces, si el cronograma me ha quedado chico, no hice una buena planificación, voy a tener que hacer un cambio. Y ese cambio, lógicamente, va a generar un costo, ¿no? Conforme va avanzando mi proyecto, me va a ser más caro, más costoso realizar cambios. Es por eso, como vamos a ver en las siguientes clases, en la etapa temprana, inicio, organización, preparación, planeación, ¿no? Son las partes más fundamentales, ¿no? En la medida posible, no hay una perfección. Por supuesto, si ustedes revisan todos los proyectos a nivel mundial, a nivel local, mundial, no son pues perfectos, ¿no? Todos tienen pequeños cambios, pero en la medida posible es pensar en todo para que estos cambios sean en la medida posible controlados o dentro del presupuesto, ¿no? Que no se disparen, no sobrepasen. Esa es la idea, ¿ya? Recuerda que nosotros estamos viendo gestión de proyectos, ¿ah? Bien, y el otro punto que también estaba en nuestra agenda son las fases del proyecto, ¿no? Que aquí vemos qué son las fases de este proyecto. Bueno, una fase, como les explico brevemente, vendría a ser un conjunto de actividades, ¿ya? Del proyecto. Y este conjunto de actividades están relacionados entre sí, de una forma lógica, de una manera lógica, que va a culminar con la finalización, ¿no? De uno o más entregables, del entregable. El entregable es el servicio, la etapa, etcétera, que vamos a ver, ¿ya? Las fases del proyecto suelen completarse de forma secuencial, por supuesto, ¿no? Pero también podrían superponerse, ¿no es cierto?, en determinadas circunstancias, ¿ya? Lo que aquí queríamos resaltar, ¿quién, quién y por qué es el responsable o el encargado de fasear un proyecto? Principalmente ustedes como directores de proyectos van a tener esa posibilidad, ¿no? ¿Y para qué harían en fases un proyecto? ¿Para qué? Porque les permiten la visión del proyecto, como dice aquí, del proyecto en sus conjuntos lógicos, les permite facilitar su dirección, su planificación y control. ¿Ya? Esto dependiendo mucho de la experiencia del director de proyectos, de ustedes, ¿no? Eh, Van a poder trabajar en una sola fase o en varias fases, un mismo proyecto, ¿ya? De acuerdo con, por ejemplo, acá les explico brevemente, acá veamos el ejemplo, proyecto de una sola fase. Acá hay un ejemplo, dice, un enfoque para gestionar la instalación de una red de telecomunicaciones. Ya, aquí estamos trabajando la instalación de una red de telecomunicaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí el director de proyectos tiene experiencia, es experimentado, entonces rápidamente inicia un proceso de inicio, planifica toda la instalación, ¿no? Como se la sabe de memoria, la instalación lo planifica, lo ejecuta, hace un proceso de monitoreo de control, lo ejecuta y cierra el proyecto, ¿no? Este director de proyectos, por su experiencia, lo ve así en una sola fase. Pero también podría haber algún director de proyectos, ¿no? Que, por ejemplo, podría hacer en más fases, ¿no? El mismo proyecto lo puede hacer en más fases. Bueno, por ejemplo, aquí les ponemos un proyecto en 3 fases, ¿ya? Aquí vamos a cambiar para efectos del ejemplo, el proyecto, para limpiar un lugar con desechos peligrosos, ¿no? Este es el proyecto, o esta es la fase que vamos a trabajar, limpiar un lugar con desechos peligrosos.
También lo podríamos hacer una sola fase, ¿no es cierto? Un inicio, limpiamos, entregamos y cerramos. Pero aquí, por ejemplo, lo está trabajando, este director de proyectos lo trabaja en 3 fases, ¿no? Dice, un desmantelamiento de la instalación. Fíjense, ¿eh? Obviamente, dentro de ese desmantelamiento, ahí está su procesito, ¿no? Inicio, planifica, ejecuta el desmantelamiento y entrega ¿no? La zona desmantelada. Luego, eliminación y limpieza de los desechos. ¿Se dan cuenta? Aquí también nuevamente planea cómo lo va a hacer, ejecuta ¿no? la limpieza, eliminación de los desechos y entrega limpio la zona, ¿no? Una vez que está limpio, ¿qué dice el otro? Paisajismo. Nuevamente piensa cómo va a ser, ¿no? La etapa de paisajismo, lo procesa, lo planifica, lo ejecuta, lo monitorea, lo controla y lo entrega. Entonces, esta limpieza de desechos peligrosos lo ha hecho, este director de proyectos lo ha hecho en 3 fases, ¿no? Pónganse a pensar ustedes su proyecto en el que están trabajando y dependiendo de la experiencia, la expertise que ustedes pueden tener, lo pueden hacer en 3 fases, en 2 fases o una sola fase, ¿no? Como por ejemplo el ejemplo del matrimonio, ¿no? Ustedes, dependiendo de la experiencia que tienen para este tipo de eventos, lo podrían trabajar en 2 fases, en una sola fase, en 5 fases, ¿no? Y cada fase tendrá sus procesos, ¿de acuerdo? Y también podemos identificar fases superpuestas, ¿no? Cuando quiere decir, aquí estábamos viendo que para este proyecto de fase, termina el desmantelamiento, inicia el de eliminación y limpieza. Termina la eliminación y limpieza, inicia el paisajismo, ¿de acuerdo? Porque así lo hemos determinado, porque así lo entendemos, ¿no? Así lo queremos hacer. En cambio, aquí en el proyecto de fases superpuestas vemos otro ejemplo, un enfoque para construir una fábrica nueva. Bueno, este director de proyectos ha hecho una fase de diseño, ¿no? Y todavía no termina la fase de diseño, pero ya empezó la fase de construcción, ¿no? Que va a depender muchísimo, ¿no? Por ejemplo, si quisiera construir una vivienda, una casa, y tengo que hacer las bases, primero tendré que hacer las bases. Una vez que hice las bases, ya inicio con la construcción, los muros, columnas, etcétera, ¿no? ¿Dónde podría haber una superposición en ese ejemplo? Tal vez podría haber, mientras voy diseñando los planos del proyecto, ¿no? En la fase de diseño de los planos del proyecto de esa casa que estoy construyendo, en paralelo, en paralelo o superpuesto, podría ir sacando la licencia de construcción, ¿no? En la municipalidad, etcétera. No es necesario que termine la fase 1 para iniciar la fase 2, ¿de acuerdo? Pero si se dan cuenta, ¿quién define esto? Lo definen ustedes, dependiendo de la experiencia, dependiendo de la complejidad de nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Muy bien, hasta ahí hemos terminado con esta sesión. Es muy cortita, pero espero que haya sido concisa. Si es que hubiese alguna consulta al respecto, podríamos ir trabajando mientras tanto. Bueno, mientras tanto les voy comentando que este es el libro que estamos utilizando para la estructura de este curso. Ya se lo he pasado por ahí a 1 o 2 alumnos que han estado solicitando, lo tengo en PDF. Bueno, estamos trabajando con esta 6ª edición. Sé que hay un camino, una 7ª edición, que lo está trabajando el PMI. ¿Ya? Seguramente ya muy pronto lo van a sacar y vamos a tener acceso a esta, ¿ya? Pero con la 6ª edición estamos trabajando. Hay unos artículos que revisar, por favor, revisemos estos artículos importantes, considero yo. El ciclo de vida del proyecto, donde de forma breve y resumida en este artículo nos habla muchísimo de la sesión que hemos conversado, ¿no? Las fases, la división, los proyectos, etcétera. Está aquí. Bueno, y si nos queda tiempo, a ver, nos va quedando un par de minutitos. El bonus track de la semana pasada que se quedó pendiente era con respecto a las MIPES. Ya sabían ustedes que el 98% del universo empresarial de nuestro Perú está representado por las MIPES, ¿no? Sí, Lita, por supuesto. Ahora les mando un correo. Voy a necesitar un correo. Fíjense que el 52% de las MIPES, ¿no? Mueren, ¿no? Mueren en sus primeros 5, 6, 7 años de vida. Este informe lo elaboró el Ministerio de la Producción en el año 2015 y detectó que de todas las micro y pequeñas empresas que se habían iniciado, ¿no? 7 años después,
la mitad de ellas habían muerto, habían cerrado, ¿no? El 98% como habíamos dicho, del universo empresarial en Perú es MIPE o PYME, 70% son informales, 71% venden menos de 13 UITs, el 85% se dedican al comercio y servicios, y por supuesto generan empleo al 60% de nuestra PEA. Es potente, ¿no? Es potente las MIPES. Aquí habíamos visto un cuadrito pequeñito de cómo se está a partir del año 2013, ¿no? Cómo se clasifican las MIPES, las pymes y las medianas empresas, ¿no? Principalmente por las ventas anuales: 150 UITs para las MIPE, 1.700 UITs para las PYME, 2.300 UITs para las medianas, ¿no? Si multiplicamos eso por, ¿no?, por los 4.300, ahí vamos a tener más o menos que 150 UITs son 645.000 soles para las MIPE. Para las PYME, 1.700 por 4.300 vendría a ser 7.140.000, aquí lo tengo anotado, y 2.300 UITs por 4.300 vendría a ser 9 millones, ¿no?, para una mediana empresa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos, no? Lo ideal para que, fíjese el número crítico, ¿no? 52% de pequeñas empresas que mueren. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que es necesario identificar y evaluar esos factores ¿no?, de mortalidad, porque mueren, ¿no? El fracaso de las microempresas. Y entonces, en el 2005, el Ministerio de Trabajo indica que el desarrollo de las MIPES se basa en 3 pilares, ¿no? Búsqueda de mercados, ¿no?, que pueden ser nacionales e internacionales; el financiamiento tradicional, que está por acá, y no tradicional también, que existe ya en el mercado; la capacitación en gestión, ¿no? En gestión empresarial principalmente nos tendrían que dar la competitividad que tanto hablan, que tanto se, se, se le quiere dar y se le debe dar bastante importancia, ¿no? Búsqueda de mercados, financiamiento y capacitación, y principalmente gestión empresarial, ¿no? Y este es el pilar el que nos empuja, ¿no?, nos motiva a trabajar en este curso, ¿no? Sabemos que las MIPES, al ser pequeñitas o pequeñas, no pueden darse el lujo, pues, de fracasar en sus proyectos, ¿no?, en nuestros proyectos, porque principalmente si fracasaríamos en estos proyectos nos costaría muchas veces la existencia, ¿no? Como estamos viendo aquí, mueren. Entonces, esa es la justificación principal de por qué nos enfocamos en este curso en las MIPES, ¿no? Muchos me han preguntado, ¿es para grandes proyectos, megaproyectos? Sí, pero las MIPES, hay que ver cómo lo adaptamos, ¿ya? Bien, un poco, si quisieran revisar sobre el último que hemos visto, esto lo tienen en este libro, que también por ahí lo puedo conseguir, el Sistema Nacional de Capacitación para la MIPE peruana, ¿ya? Ahí se los voy a dejar también en la presentación, lo pueden buscar, también lo encuentran, todo se encuentra felizmente en internet hoy por hoy. Bien, hasta aquí hemos llegado con la presente sesión. Agradecerles por su tiempo. A ver, voy leyendo un poco el Facebook. Ya, perfecto. Lita, Gonzalo, si me envían un correo electrónico a esa dirección, le podemos llegar a ese manual, o todo el libro que podamos tener, todo el material que podamos tener, les vamos a pasar. Y también, lógicamente, a los amigos de Camex se pueden pedir la presentación que estamos teniendo, ¿no?, que ahí lo pueden bajar. Bien, bueno, nos va ganando el tiempo, tengo que entregar la sala. Muchísimas gracias por su atención, espero que haya sido provechoso. Si hubiese dudas, ahí está el correo, ahí está el WhatsApp. Si hubiese feedback, también gustosos de poder tenerlos y vernos cuando nos vemos el día sábado. Nos volvemos a ver con otra sesión más, y muy contentos de poder ayudarlos, muy contentos de poder empujar a que su proyecto, a una adecuada dirección de proyectos, le dé esa oportunidad, ese valor a sus negocios. ¿De acuerdo? Bien, muchísimas gracias. Nos vemos.